Pues bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el repaso para el parcial de física, haciendo los ejercicios que mandó Maffer, el parcial 2 del año pasado. Entonces, está bastante sencillo, creo yo. Podemos empezar. Aquí tengo el ejercicio uno que dice que una caja descansa sobre un estanque helado, entonces podemos hacer una especie de dibujo. Donde nos imaginamos que aquí está la caja con masa M y se aplica una fuerza horizontal, la podemos ver así, de 48 newtons y produce una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces el diagrama de cuerpo libre para esta caja podríamos hacer aquí para arriba iría la fuerza normal, para abajo iría el peso, que ya sabemos que es igual a masa por gravedad, y por último para este lado iría la fuerza F. Entonces, ¿qué masa tiene la caja? Sabemos por segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la fuerza partido la aceleración es igual a la masa. Entonces, en este caso tenemos 48, sí, 48 partido 3 metros por segundo al cuadrado y esto nos daría una masa de 16 kilos. Y bueno, eso sería todo por el problema uno. Podemos pasar al problema 2. Entonces tenemos, pues bueno, este nuevo diagrama que está aquí. Dice, el bloque A de la figura tiene una masa de 4 kilos y el bloque B de 12 kilos. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque B y la superficie horizontal es de 0.25. Dibuje los diagramas de cuerpo libre de los bloques y qué masa tiene el bloque C si B se mueve a la derecha con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ok, entonces comencemos dibujando los diagramas de cuerpo libre. Para esto voy a tener tres diagramas. Entonces puedo, pues, vamos a ver. Bueno, digamos que este es el bloque A. Entonces el bloque A sabemos que para arriba tiene la tensión y aquí tiene el peso. Este es el bloque B que para arriba tiene la normal, aquí tiene el peso, aquí tendría la fricción cinética y para acá llevaría la tensión. También para acá tendría otra tensión, ya que sería la que tengo aquí. Entonces aquí le voy a poner tensión 1 y a esta le voy a poner tensión 2. Eh, por otro lado aquí tenemos la tensión 2 y el peso. Este sería el bloque B y el bloque C. Entonces aquí voy a poner el peso de A, el peso de B y el peso de C. Entonces podemos comenzar planteando las ecuaciones para el bloque A, que sabemos que su sumatoria de fuerza en X va a ser cero, entonces podemos sumar las fuerzas en Y y sabemos que la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración, la masa de A. Entonces la tensión 1 es igual a la masa de A por aceleración más la masa de A por gravedad. Voy a factorizar aquí la masa de A de tal manera que me queda esta expresión. Ahora voy al otro lado para hacer lo mismo pero con B. Como sé que sobre el eje Y no se mueve, puedo decir que la normal va a ser igual al peso de B, lo que es igual a la masa por gravedad, a la masa de B. Y bueno, ahora ya podemos pasar a las ecuaciones en el eje X, donde tengo que T2 menos T1 menos la fricción cinética es igual a la masa por la aceleración. Entonces,
lo que voy a querer va a ser despejar para la tensión 2 y así voy a poder sustituir aquí. Entonces T2 es igual a masa por aceleración más mu por la normal más la tensión 1. Lo podría dejar así o puedo comenzar a sustituir de una vez, ya que sé cuánto vale la tensión 1, que la tengo aquí, y sé cuánto vale la normal, que es la masa de B por la gravedad. Entonces esta es la masa de B por la aceleración más mu por la masa de B por gravedad más la masa de A por la aceleración más la gravedad. Factorizo la masa de B para simplificar esta expresión y entonces esto me queda que la masa de B es igual a la aceleración eh, mu por la gravedad más la masa de A por la aceleración más la gravedad. Y bueno, ahora ya lo único que quedaría sería plantear las ecuaciones para el bloque C y despejar para la masa. Entonces, hagamos eso. Sabemos que en X la sumatoria de fuerzas para C va a ser cero. Entonces, podemos trabajar en el eje Y sabiendo que la tensión va a ser igual al peso en C. Entonces la tensión ya la tengo, pero no necesariamente la tengo que escribir como tal, sino que cuando esté planteando la ecuación en la calculadora voy a sustituir. Y esto es igual al peso en C, que sabemos que el peso en C va a ser igual a la masa de C por la gravedad. Entonces me quedaría, vamos a sustituir mejor sí. Entonces la masa de B, la aceleración más mu por gravedad, más la masa de A por la aceleración más la gravedad. Todo esto partido de la gravedad. Ah, perdón. Como este es un bloque que tiene aceleración, entonces me falta agregar unas cosas. Sabemos que el peso, la fuerza, bueno, el sistema se mueve en dirección del peso de C, entonces tenemos el peso de C menos la tensión 2 y como tiene aceleración, esto es igual a la masa de C por la aceleración. Y entonces ahora ya puedo plantear que la masa de C por la gravedad menos la masa de C por la aceleración es igual a la tensión 2. Factorizo la masa de C, me queda G menos A. Esto sería igual a la tensión 2. Y bueno, ya me quedaría así mi ecuación. Y lo podemos meter todo a la calculadora. Voy a abrir mi calculadora. Entonces, para eso los datos los tengo por aquí anotados. Sabemos que la ecuación final nos queda la tensión 2, que sería esto, partido G menos A. Entonces podemos comenzar obteniendo cuánto vale T2 y luego ya solo lo partimos por G menos A. Entonces la masa 2 es de 12 kilos por la aceleración, que es de 2 más 0.25 por la gravedad, que es 9.81. Y a esto le sumo la masa de A, que es 4, y lo multiplico por la gravedad más la aceleración, que es de 2. Entonces, pues bueno, eso debería dar la tensión 2. Y luego esto lo divido por 9.81 menos la aceleración, que vale 2. Y me da que la masa de C es igual a 12.89 kilos.
Entonces, por esa parte ya queda. Y bueno, ya ahora, como también nos pide las dos tensiones, sabemos que la tensión 2 como ya la obtuve aquí, sabemos que es 100,67. Esto está en newtons. Y la tensión uno sería la masa de A, que quiere decir que es 4 por 9,81 más la aceleración, que es de 2. Entonces esto es 47,24 newtons. Y bueno, esto sería todo el problema eh, número 2. Entonces podríamos ya pasar al problema 3. Luego voy a mover todo y lo voy a ordenar y se los voy a subir para que lo puedan ver más detenidamente el PDF de la resolución. Entonces tenemos que un elevador cargado cuyos cables están muy desgastados tiene una masa total de 2.200 kilos y los cables aguantan una tensión máxima de 2.800 newtons. Sabemos, podemos hacer un pequeño dibujo. Entonces digamos que tengo este elevador. Vamos a hacer una persona por fines ilustrativos. Y sé que esto va a tener un peso, que va a ser la masa del elevador por la gravedad. Y aquí va a tener una tensión. Entonces el diagrama de cuerpo libre podríamos hacerlo ya más sencillamente, solo con la tensión y aquí el peso. Entonces ahora nos dice qué fuerza neta actúa sobre el elevador. Si el elevador está en reposo, esta fuerza neta sería igual a cero. Fuerza es igual a cero. Podríamos poner aquí que este es el inciso A. Eh, calcule con qué aceleración máxima puede subir el elevador sin que se rompan los cables. Como sabemos que la tensión máxima sin que se rompan los cables es de 28.000 newtons, entonces podemos plantear el sistema de ecuaciones diciendo que la tensión menos el peso del elevador es igual a la masa por la aceleración. Conocemos la tensión, conocemos el peso y conocemos bueno, conocemos la masa y con eso conocemos el peso del elevador. Entonces, la tensión menos masa por gravedad partido de la masa es igual a la aceleración máxima que podría tener. Entonces, vamos a ver. La tensión habíamos visto que eran 28.000 newtons. Voy a poner esto entre paréntesis. 28.000 menos la masa que era 2.200 por 9,81. Y todo esto partido de la masa que es 2.200. Entonces la aceleración máxima con la cual puede subir sin que se rompan los cables es de 2,92 metros por segundo al cuadrado. Y luego por el inciso C nos pide cuál sería la respuesta al inciso B si el elevador estuviera en la luna donde la gravedad es menor. Entonces esto es bastante sencillo. Lo único que nos queda es cambiar cuánto fue que pusimos de gravedad en la misma ecuación. Entonces tenemos 28.000 menos 2.200 por, creo que era 1,67, 1,62. Y todo esto partido la masa del elevador que es de 2.200. Entonces, pues bueno, aquí sería T menos la masa por la gravedad de la luna, vamos a poner, por partido la masa, es igual a la aceleración en la luna. Y esto sería de 11,1 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería el problema 3 básicamente. Eh, voy a mover un poco esto de aquí, así ya me queda el problema 4 un poco más accesible. Y bueno, aquí dice el bloque A de la figura
pesa 60 newtons. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie donde descansa es de 0.25. El peso W, es decir, este peso es de 12 newtons y el sistema está en equilibrio. Dibuje los diagramas de cuerpo libre que sean necesarios. Entonces, pues bueno, yo voy a dibujar los diagramas de cuerpo libre para los dos bloques. Aunque realmente si uno sabe cómo es el problema, tampoco es necesario. Para el bloque A podemos decir que tiene una fuerza normal. Aquí tiene el peso. Sabemos que las cuerdas solo pueden jalar, no pueden empujar, lo que significa que si se estuviera moviendo este sistema, el bloque A se dirigiría para allá. Entonces la fricción estaría para acá. Fricción estática. Y de este lado tendría la tensión. Por el otro lado, el bloque del peso tiene aquí la tensión y aquí tiene lo que es el peso. Entonces aquí podríamos establecer de una vez que la tensión va a ser igual al peso de W o al peso de C. Y aquí vamos a poner W de A, solo para hacer la aclaración. Entonces de este lado también podríamos decir que la normal va a ser igual al peso de A. Como aquí vemos que nos da el peso de una vez, podemos trabajar así sin hacer la sustitución por masa por gravedad. Entonces, pues bueno, luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X y sabemos que la tensión menos la fricción estática es igual a masa por aceleración y esta aceleración del sistema es cero. Entonces, podemos decir que la fricción estática, digamos, despejando para la fricción estática, da igual que es igual a la tensión y, y esta tensión sabemos que es igual al peso por esta ecuación que describimos aquí. Entonces, al peso y esto es igual a 12 newtons, porque ese es el dato que nos da aquí. Entonces, bueno, aquí creo que tenía las respuestas del examen, que de hecho podríamos ir revisándolas. Sí, fricción estática son 12 newtons. Y ahora podemos pasar a la parte del peso máximo con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. Entonces, pues bueno, aquí ya vamos a tener que hacer un poco más de desarrollar la ecuación. Sabemos que la fricción estática es igual a la tensión, lo que es igual al peso. Entonces, podemos encontrar cuál sería este peso máximo. Y ahora ya sabemos que la fricción es mu por la normal, o en nuestro caso, mu por el peso de A. Y esto nos daría el peso máximo que podríamos tener en esa pita. Como el peso de A es 60, eh, entonces puedo poner punto 25 por 60 y eso me da 15 newtons, sería el peso máximo. Entonces aquí solo voy a poner que este es el inciso B y este es el inciso C. Nos damos cuenta aquí tenemos esto. Entonces, pues bueno, eso sería el problema 4 y ahorita ya podemos pasar a lo que es el problema 5. Muy bien, y el problema 5 entonces dice que un bloque inicia su movimiento en la base de un plano inclinado. Se entiende que está aquí. eh, Podríamos marcarlo. Está aquí y lleva esta dirección a 30 grados, que sería el ángulo, ¿verdad?, que tenemos aquí, con la horizontal. Y la base mide aquí 4 metros. Tiene una rapidez inicial de 10 metros por segundo y el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es de 0.5. Encuentre la aceleración del bloque, es el inciso 1. Entonces podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre para el bloque, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, como es un plano inclinado, lo que voy a inclinar van a ser mis ejes
y vamos a decir que en esta dirección tiene la fuerza normal. eh, Aquí va a tener la fricción cinética y por último aquí va a tener lo que es el peso. El ángulo lo tiene acá. Aquí voy a poner teta. Y pues bueno, el inciso A, que lo que nos pide es encontrar la aceleración en el plano inclinado, se resume a una sumatoria de fuerzas. Entonces las fuerzas en Y son igual a masa por aceleración, pero en este caso la aceleración en Y es cero. Entonces tenemos que la normal menos el peso en Y es igual a cero. Y la normal sería igual al peso en Y, que es igual al peso por el coseno del ángulo. Eh, o mg coseno del ángulo, sí. Eh, Eso creo que no importa mucho ahorita porque si no estoy mal creo que la masa se va a cancelar. Entonces luego podemos hacer esa sustitución. Y bueno, por el otro lado tendríamos que las fuerzas en X, lo voy a hacer por aquí. Las fuerzas en X son igual a masa por aceleración. En este caso sí tiene aceleración el bloque. Y pues bueno, como el movimiento va para allá en esta dirección, eh, tendríamos que la menos fricción cinética menos el peso en X son igual a la masa por la aceleración. Sabemos aquí que esto es menos mu por la normal y menos masa por gravedad por el seno del ángulo. Esto es igual a la masa por la aceleración. Y aquí, pues bueno, podría sustituir la normal de una vez por lo que sería mg coseno del ángulo. Entonces tengo menos mu por mg coseno del ángulo menos mg seno del ángulo. Esto es igual a ma. Puedo cancelar las masas y ahora ya podría, pues bueno, podría factorizar esta expresión y me quedaría de esta forma. Menos g sería igual a mu coseno del ángulo más el seno del ángulo. Y esto sería igual a la aceleración. Si nos damos cuenta, es interesante porque la aceleración no depende de la masa del objeto, sino de el coeficiente de fricción y el ángulo que va a tener. Entonces, pues bueno, ponemos esto en la calculadora. Menos 9. Vamos a ver, menos 9.81 por lo que es el coeficiente de fricción, 0.5 por el coseno del 30 grados. Esta calculadora seguramente está en radianes, entonces la voy a cambiar a grados. Coseno de 30 más el seno de 30. Cierro el paréntesis. Y me da que la aceleración, que el bloque tiene una aceleración de menos 9.15 metros por segundo al cuadrado. Entonces esta sería la respuesta del inciso A. Y pues bueno, la podríamos verificar una vez. Menos 9.14. Yo tengo menos 9.15. Esas diferencias son insignificantes. Y podemos pasar al inciso B. Para el inciso B ya tenemos que entrar un poco más en la cinemática, porque lo que nos pide es la distancia D más allá del borde del plano, es decir, nos pide esta distancia que tenemos aquí. Y solo nos pide la distancia horizontal. Entonces, pues bueno, ¿cómo se hace esto? Lo vamos a ver ahorita. Pero entonces tengo el inciso B. Y lo que me conviene ahorita sería encontrar cuál va a ser la velocidad final del bloque cuando esté aquí. Entonces, a esa velocidad eh, podríamos partir por las ecuaciones de cinemática, pero a esa velocidad yo le voy a decir velocidad h.
porque es cuando está en su punto máximo. Entonces vamos a utilizar una ecuación de cinemática que es velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado es igual a dos veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, despejando para esta velocidad, le puse velocidad h porque no es la velocidad final. La velocidad final sería al final de la trayectoria cuando está, por decirlo algo, así. Aquí tendría la velocidad final. Entonces, pues bueno, despejando para la velocidad, esto quedaría así. Más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Y saco raíz. Veo cuadrado más 2a por delta x. En este caso voy a encontrar de una vez cuál es el valor de esa velocidad y así podemos ir trabajando después ya con los valores. Entonces aquí tendría la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, que era de 10 al cuadrado, más dos veces. Recordemos que aquí en cinemática, como mi marco de referencia dice que para abajo es negativo y que para arriba es positivo, entonces la gravedad en este caso sí es negativa. Entonces puedo poner menos 9.81 y mi desplazamiento, ¿cuál va a ser? Como tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo 30 grados y aquí tengo 4 metros. Mi desplazamiento va a ser la hipotenusa de este rectángulo. Sabemos que por coseno de teta es igual a adyacente partido hipotenusa, por lo que podría decir que la hipotenusa va a ser igual a 4 partido el coseno del ángulo. Entonces voy a poner eso aquí como 4 dividido coseno de 30 grados. Cierro paréntesis y me da que tiene una velocidad de 3.06. Disculpen, aquí me confundí. Y esto no es 3.06 debido a que aquí no es la gravedad de la aceleración, sino que tengo que tener en cuenta la aceleración del sistema, que aquí la tengo, que es 9.15. Entonces 9.15 y me da una velocidad final o velocidad en la altura de 3.93. Entonces 3.93 metros sobre segundo sería mi velocidad estando en la altura. Voy a dejar aquí este cálculo. Y bueno, ahora ya podemos pasar a encontrar cuánto es el tiempo en el que cae y luego ya con eso podríamos encontrar el alcance, siempre utilizando lo que es cinemática. Entonces para eso podemos utilizar la ecuación de la posición final es igual a la, bueno, en este caso sería en y final es igual a y inicial más la velocidad inicial, que en este caso va a ser nuestra velocidad en la altura, su componente en y. Y aquí esto por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejo para cero y entonces me queda que cero es igual a menos, bueno, voy a poner igual siempre un medio de g, porque mi aceleración en este caso sí es g, t cuadrado más la velocidad en h, seno de 30 y esto multiplicado por el tiempo más delta y. En este caso delta y va a ser 4 tangente de 30, pero como tengo aquí una ecuación cuadrática, lo que puedo hacer es meterlo en la calculadora. Eh,
Ahí está, entonces de grado 2, perdón, aquí puse una cúbica, de grado 2. Entonces hace que es la gravedad, que es menos 9,81 partido 2. Luego la velocidad en la altura, sé que es 3,93. Y esto multiplicado por el seno de 30. Por último, tengo el desplazamiento, que en este caso va a ser 4 tangente de 30, es decir, 2,3 metros. Y me da los dos tiempos, me da un tiempo negativo y un tiempo positivo. Yo me voy a quedar únicamente con el positivo y tengo que el tiempo es igual a 0,91 segundos. Ahora con eso ya puedo sustituir en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme sabiendo que el desplazamiento es la velocidad en x por el tiempo, es decir, el desplazamiento es igual a la velocidad en la altura coseno del ángulo, es decir, coseno de 30 por el tiempo, y me queda un desplazamiento de, vamos al menú, eh, la velocidad que habíamos quedado que era 3,93 por el coseno de 30, y esto por el tiempo que es 0,91 segundos. Me da un alcance de básicamente 3,10 metros. Y la respuesta que tenemos aquí es de 3,16. Y pues bueno, esa diferencia puede haber sido por esta aceleración que nos había quedado distinta por un decimal. Pero en general el proceso sería este. Y pues bueno, eso sería todo por lo que es el examen. Voy a subir este archivo como un PDF también y lo pueden encontrar en el enlace que está en la descripción del canal. Sí, porque en YouTube no me deja poner enlaces en la descripción de los videos. Entonces se meten al canal. Si quieren se los voy a enseñar. Vamos a ver. Entonces, veamos cómo veo mi canal. Aquí tienen un enlace y ahí pueden encontrar el PDF. Va a estar seguramente en una carpeta que se llame física. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy.